Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes por Nicaragua y buenas noches por España. En esta ocasión vamos a escuchar la experiencia de un ginecobstetra español, amigo de Nicaragua y solidario con Nicaragua, y va a compartir con nosotros también este espacio el doctor Jaime Matus, nicaragüense. Si me permiten presentarles a cada uno de ellos, en primer lugar está el doctor Juan Carlos Martínez Escoriza. Juan Carlos Martínez es médico, hizo su especialidad en ginecobstetricia. Él ha tenido diferentes cargos en España. Actualmente es el jefe de servicio de obstetricia y ginecología en el Hospital General Universitario de Alicante. Además de ello, él ha participado en más de 283 congresos, ha hecho muchísimos cursos de más de 40 horas, ha organizado 50 eventos, ha recibido becas, premios, ha publicado en más de 179 artículos en diferentes revistas científicas, pero tal vez lo más importante para nosotros, el cariño que nos tiene Juan Carlos, él ha capacitado ginecobstetras en este país y médicos generales como parte de una brigada que anualmente estaba viniendo a nuestro país para aumentar nuestros conocimientos científico-técnicos, para actualizarnos y especialmente para crear habilidades y tener una mayor capacidad resolutiva. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Leonel, y muchas gracias al doctor Matus y a todos los que en este momento están unidos a este webinar. Desde España, pues un saludo fraternal, como siempre. Es un país que nos atrae a todos los españoles, desde luego a mí, y estoy encantado de compartir este ratito con ustedes y a ver si de alguna forma entre todos podemos empujar para vencer esta pandemia. Y hemos invitado al doctor Jaime Matus, quien, además de ser ginecobstetra, que la hizo en México, su especialidad, también él realizó medicina fetal en Londres, en Gran Bretaña, y es integrante del comité científico multidisciplinario que está compuesto por diferentes médicos especialistas y por personal de psicología y educación. Bienvenido, Jaime. Hola, muy buenas tardes, buenas noches en España. Muchas gracias, doctor Leonel. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros esta experiencia de esta nueva situación que estamos experimentando a nivel mundial. Gracias, Jaime. Vamos a explicarle un poquito la mecánica, ¿verdad? En primer lugar, estamos en este webinar atendiendo a ustedes, se van a ir subiendo la cantidad de gente que nos está observando. Estamos siendo al mismo tiempo escuchados por Facebook Live y este programa va a ser grabado para poner a disposición de todas y todas esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Básicamente, cualquier tipo de pregunta, por favor, la pueden escribir en el chat, pueden escribir ahí donde se pone el texto y nosotros vamos a tomar nota, me refiero a Jaime y yo, vamos a tomar nota y posteriormente al finalizar la conversación se la haremos al doctor Juan Carlos Martínez. Otra cosa importante es que ustedes pueden, además de escribir, pueden hacer cualquier pregunta, obviamente, que deseen, cualquier duda que tengan en cualquier momento, que nosotros vamos a intentar de que se contesten todos y que aprovechemos la experiencia de Juan Carlos y también la de Jaime, que la tiene, no específicamente en el COVID, pero está bastante actualizado, para que salgamos de las dudas que tenemos. Iniciaríamos entonces esta conversación, diría yo, pues entre tres amigos, colegas, para poder darle salida a este tema específico de embarazo y COVID. Le pasaría la palabra a Jaime para que un poco vaya dirigiendo las preguntas y yo luego voy a meter mis preguntas en el camino en que vayamos avanzando, al igual que la de ustedes que nos están escribiendo. Adelante. De acuerdo, muchas gracias, Leonel. Nuevamente un gusto. Doctor Juan Carlos, de verdad que es muy provechoso para nosotros contar con su experiencia porque pues ustedes ya nos llevan un campo un poquito más avanzado en esto. Yo creo que es importante compartir y estar claros qué se está haciendo para a la atención de estas pacientes COVID positivas.
Primeramente quiero comenzar partiendo de lo más esencial, y son los cambios propios y fisiológicos del embarazo, que el embarazo hace en la mujer. Sabemos que es un estado inmunológico un poquito menos eficiente, porque hay un embrión, hay un bebé que va creciendo en el vientre. Inmunológicamente la paciente embarazada tiene que estar preparada inmunológicamente para eso. Entonces hay un estado inmunológico deficiente, y partiendo de ese punto quiero pues comenzar haciéndole la primera pregunta, una pregunta muy amplia. Tomando en consideración esto, la paciente embarazada es una paciente más propensa a tener COVID-19, de contagiarse de COVID-19. ¿Qué experiencia han tenido ustedes allá en COVID y en embarazo? Muy bien, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Leonel. La pregunta es tremendamente pertinente y realmente nosotros nos la planteamos no hace 6 meses, hace 1 mes y medio. Y bebimos de 2 fuentes, la bibliografía, y hemos bebido también para responderla de la experiencia. La bibliografía, lo poco que hay, nos dice que no es más propensa a tener que la población general. Entre la población de embarazadas, digamos, puede oscilar entre un 8%, que baja después, según algunas publicaciones, incluso al 1%, y no se ve porque seas embarazada más. Es cierto que una vez, si COVID entra, por esa inmunotolerancia que perfectamente definía el doctor Jaime Matus, esa inmunotolerancia que tiene la gestante para admitir ese ser que inmunológicamente es distinto a ella, por esa inmunotolerancia es cierto que la consideramos como una persona de riesgo a la hora de si tiene COVID, pero no va a coger más COVID que la población general. Y esa es nuestra experiencia aquí. Aquí hemos tenido, eso es la bibliografía, lo poco que hay, y la experiencia aquí es que hemos tenido en este mes y medio mujeres gestantes con COVID positivo. Hablo de una esfera de 275.000, 300.000 habitantes. Hemos tenido 2 casos. Hemos tenido muchos casos de mujeres con sintomatología que lo sospechaban, que las hemos estado controlando en sus domicilios, pero COVID positivo, 2 casos. Y eso indica que no tenemos más prevalencia de COVID, de infección, de la enfermedad, en el colectivo embarazadas que en el colectivo general. De acuerdo, doctor. En estas pacientes, y tal vez un poco, ampliando un poco más la experiencia a nivel nacional en España, esta paciente COVID-19 positivo, ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 en la embarazada? Es una paciente que tiene mayor sintomatología, casos de mayor severidad, y han visto algún impacto directo dependiendo del trimestre de gestación en la que haya sido afectada la paciente. Bueno, respecto a la sintomatología, hay todo un abanico de experiencias aquí que nos vamos transmitiendo a través de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Ginecología, y hay todo un abanico de experiencias que en este momento no estamos metiéndolas todas en una base de datos para poder sacar alguna conclusión. Yo no podría en 1 mes y medio decirle ahora mismo que lo hay, pero sí que me parece tremendamente importante por trimestres. Lo primero de todo es que sí que está prácticamente demostrado, bebiendo de la experiencia de del pueblo chino, es que no hay una transmisión vertical. En segundo lugar, que no parece que sea teratogénico, es decir, no es teratogénico el virus. No hay una transmisión vertical. Por lo tanto, en el primer trimestre no cabe esperar otra cosa que no sea la sintomatología propia y la dificultad que nos podemos encontrar, que no ha sido nuestro caso, a la hora de elegir fármacos para tratar. Hidroxicloroquina, vamos a dar acitromicina, es decir, vamos a tener esas dudas, pero no desde luego desde la perspectiva de que el virus vaya. En el segundo trimestre no hemos visto nada especial y desde luego en el tercer trimestre pensar en retrasos en el crecimiento, afectación en lo que es la redistribución de los flujos para que influya de alguna forma en una cierta hipoxia en los órganos nobles, cerebro, riñón, etcétera, no se ha visto, porque en los casos que ha habido, casi siempre lo que ha habido es una intervención quizá protectiva por parte de los ginecólogos, y lo que sí ha habido, quizás lo único que podemos reseñar, es un poquito más de partos pretérmino, pero no tanto porque COVID lo provoque, sino por el hecho de que por COVID los mismos ginecólogos adelantamos el nacimiento.
Muy bien, interesante punto, interesante punto. Es importante, me gustaría, doctor, que nos compartiera un poco qué es lo que está sucediendo con las pacientes actualmente y el control prenatal. ¿Están ustedes difiriendo las consultas por tiempo más prolongado? ¿Están siguiendo la misma secuencia cronológica a como tiene que ser? ¿Qué están haciendo con el control prenatal actualmente? Pues muchas gracias también, porque es muy, Jaime, es muy interesante, porque en nuestro servicio, que ya digo, pero este sí que puedo extrapolarlo a todo el resto de España, porque hemos ido muy al unísono y creo que lo que yo diga, pequeños detalles, es muy parecido a lo que han podido hacer en Guadalajara, que han podido hacer en Pamplona o que han podido hacer en Almería. Nosotros, el servicio de obstetricia y ginecología, teníamos una actividad muy importante a nivel también de ginecología, suelo pélvico, miomatosis, carcinomatosis. Todo esto ha quedado relegado, aparcado en cuanto hubo la alerta sanitaria, y prácticamente nosotros de ginecología estamos haciendo oncología y no con estrategias muy agresivas. Desapareció todo lo de que es reproducción, desapareció todo lo que es suelo pélvico, y sí que hemos mantenido intacto el control del embarazo. Pero como hemos tenido más recursos de médicos liberados de la ginecología, hemos podido mantenerlo incluso con una seriedad importante protocolaria. De modo que en el primer trimestre hacemos nuestro, por supuesto, visita con analítica, un cribado cromosómico en el primer trimestre, en las 12 semanas, hacemos todo lo que incluso hacemos en nuestro departamento cribado contingente, con test de DNA fetal. A esa gestante la hemos seguido después en las consultas de las matronas de una forma ya, la gestante de no factores de riesgo. Estoy hablando en esa teórica inversión de la pirámide que nosotros hemos asumido. Lo que es los controles ordinarios, quizá ahí hemos espaciado un poquito más, pero en las 20 semanas hemos mantenido, por supuesto, el control morfológico con el cribado que hacemos también de longitud cervical, y después hemos mantenido la ecografía y el control en las 34 35 semanas. Por supuesto, hemos mantenido los controles anteparto ya hospitalarios que hacemos hacia 39 y 40 semanas. Hemos espaciado los horarios para citarlas para que no se acumulen en la sala de espera, y por supuesto, pues ya estas mujeres han venido cuando han iniciado el trabajo de parto a parir. La consulta de factores de riesgo, que tenemos una hospitalaria, diabética, ahora tenemos una mujer de 50 años, en este momento tenemos una señora de 50 años con una hipertensión. Pues todo esto lo tenemos controlado en la consulta de factores de riesgo, y esa se ha mantenido con consulta diaria. No hemos modificado, Jaime, nada del control de obstetricia. Nada. Muy bien. Doctor, ¿qué medidas de equipo de protección personal están utilizando en el control prenatal? Tanto el personal de salud, el personal médico, como las pacientes. Muy bien. Bueno, aquí hemos bebido mucho de las instrucciones que nos han dado nuestros compañeros de epidemiología y preventiva del hospital. Hubo al principio bastante polémica. Digo al principio, parece que hace mucho, hace mes y medio, en los primeros días de marzo, cuando explota la alerta sanitaria en España, hacia el 10, 12, 14, concretamente fue el 9 o el 10, cuando se establece de marzo. Y entonces, pues no disponíamos, sinceramente no disponíamos. Yo voy a contar la realidad como la hemos vivido aquí. No disponíamos de todos los métodos de protección individual que se consideraban oportunos. Entonces, nuestro servicio de medicina preventiva, quizá de una forma, pues desconozco un poco, porque se están portando muy bien, pues quiso justificarnos, y que bastaba pues con el famoso gesto de evitar el toser, la distancia social, evitar los contactos que aquí en España son muy frecuentes. Aquí damos la mano a la embarazada cuando viene a la consulta, y con poca esto también le damos 2 besos, pues todo esto se suprimió. Pero no disponíamos de equipos de protección civil, y ha sido en la medida en que esto ha ido agravándose y hemos empezado a ponernos serios, cuando pues se nos ha administrado mascarillas que ahora incluso se nos dice que tengamos incluso en casa, mascarillas quirúrgicas, y esto para el control. Y entonces el resumen sería, habida cuenta que se trata de una infección de gotas y contacto, lo que hemos hecho es primero distancia social, 1,5 metros a 2 metros, lavado de manos frecuentísimo,
mascarilla ahora, no al principio, y una limpieza un poco obsesiva de toda la mesa, toda la zona. El ecógrafo, tenemos un ritual para limpiarlo, de todas las zonas, la camilla, la sábana donde la mujer se echa para hacer la ecografía, y esas han sido las medidas, y no están siendo distintas ahora. Podría decir que se ha incorporado la mascarilla y poco más. Estoy hablando del embarazo, luego sí que hablamos del parto. Precisamente era la pregunta que seguía. En cuanto al momento de la resolución del embarazo, ¿en parto vaginal o en cesárea están realizando alguna específica del hospital? ¿Tienen algún plan de contingencia, aislamiento? ¿Qué están haciendo para el parto? Bueno, magnífico, pues sí, sí. Además, en este caso, en este tema ha habido bastante polémica. Bueno, nosotros tuvimos la primera instrucción que nos dio nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante. La primera instrucción que nos dio la Consellería de Sanidad es que se suprimían todas las visitas en el hospital de cualquier paciente, un paciente traumatológico, un paciente oncológico, también una gestante, salvo en dos situaciones: que fuese un niño que viene con una apendicitis o un paciente discapacitado que requiere un acompañamiento. Un chico o una chica con un síndrome de Down que viene pues porque se ha roto una pierna. Salvo eso, la consejería dice, desaparecen las visitas, no vienen acompañantes, no entran al hospital. O para facilitar ese alejamiento social, la masificación que en España es tremendamente común, llamamos hospitales de puertas abiertas, a todas horas, en todo momento, hay muchísimo circuito de personas. Bueno, pues esa fue la primera instrucción. Esa instrucción derivó en que hubo interpretaciones aquí somos 24 hospitales en esa comunidad, somos 5 millones de habitantes en la Comunidad Valenciana, hay 24 hospitales públicos. Bueno, pues los jefes de servicio, me tocó a mí tomar la decisión en el mío, interpretaron aquella norma cada uno a su forma, de forma que unos dijeron no entra nadie, no acompaña a nadie en el parto, otros dijeron que sigan entrando y otros, como yo, dijimos la norma es clara, el objetivo es que no haya un acercamiento social, el paritorio es una zona bastante cerrada, en mi hospital se acumulan bastantes partos, hay inducciones de parto y por lo tanto todo lo que sea alejamiento social es un sacrificio de mi derecho individual por el bien de la colectividad, y a veces hay que recurrir a esto y nos lo han demostrado todos los países, Corea, etcétera, donde el sentido de la colectividad ha primado sobre el sentido de mi derecho individual. Pero bueno, yo dejé abierta la norma de que si algún acompañante, alguna mujer sentía muy herida su sensibilidad por esto, pues que no había que polemizar y que pasara. Era para mí un gesto de no solidaridad, pero no íbamos a hacer un problema. A los pocos días recibimos la segunda orden, en un mes y medio, recibimos la orden de consellería de que no entraba nadie al parto, pero de esta forma explícita. Y entonces, pues durante esas horas, porque fueron 2 días, no entró nadie al parto. Hubo un movimiento que no sé si ustedes ahí en Nicaragua tienen el movimiento del parto es nuestro, una serie de colectivos que presionaron mucho desde la vía política y, curiosamente, a las 48 horas recibimos una instrucción que entraba un acompañante. Bien, es verdad que se le exigía que no podía salir de la sala de dilatación, debía de estar con guantes, mascarilla, gorro y bata y no salir. Si salía, no volvía a entrar en la sala de dilatación. Y eso se mantenía también para la habitación en el puerperio. Los 2 días, que aquí me parece excesivo, pero nuestros pediatras son muy estrictos, los 2 días posparto en que está la mujer hospitalizada. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Eso ha traído, insisto, mucha controversia porque, igual que yo elegí el camino de cumplir lo que decían mis empresarios, pues con mi consellería pues hubo hospitales que no lo hicieron y eso genera entre la población que está muy conectada, pues ¿cómo es posible que en tal sitio sí estén dejando y ustedes no? Y bueno, pues esto en un mes y medio ha sido muchísimos los cambios. No sé si le he respondido con esto. Sí, nos mencionaba Juan Carlos del asunto de que ustedes estaban atendiendo. Entonces, lo que hemos escuchado nosotros de la mayor parte de los colegas españoles que nos han dicho que prácticamente los hospitales los habían dedicado nada más al COVID, en los lugares
principales que habían hecho flujo limpio, flujo de sucio, que habían separado. Ese tipo de cosas está sucediendo también ahí en Valencia. Sí, 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 sí. La verdad es que en mes y medio se ha demostrado una capacidad de adaptación tremenda. El hospital se ha convertido en un hospital COVID. Hemos tenido habitaciones individuales y muy separadas en todas las plantas, menos en obstetricia y menos en pediatría. Y prácticamente la actividad en traumatología, en digestivo, en cualquier otra especialidad prácticamente ha desaparecido. Esos médicos han formado equipo con infectólogos y con compañeros de preventiva para pasar visita por las mañanas, por las tardes, por las noches a todos los ingresados por COVID y sobre todo y hemos quitado en mi hospital hemos quitado la actividad quirúrgica prácticamente salvo para oncología por dos circunstancias. Una peculiar de mi hospital, que es que cayeron muchos anestesistas enfermos, incluido el jefe de servicio, y por tanto no teníamos anestesistas. Y en segundo lugar, porque las camas que teníamos en reanimación y lo que llamamos la unidad de corta estancia posoperatoria, se quisieron dedicar como UCIs. Entonces, nuestra UCI se vio aumentada en las camas de reanimación. Por tanto, no podíamos operar cirugías que supusieran un riesgo de que esa paciente pasara a reanimación. Entonces hemos hecho cirugías muy livianas, muy simples y siempre en cánceres de mama, fundamentalmente, y cánceres de endometrio, cánceres de ovario, que veíamos que íbamos a hacer una cirugía sin linfadenectomía, no hemos entrado en sofisticaciones quirúrgicas y en algunos casos lo que hemos pospuesto, en cánceres de endometrio hemos dado tratamientos con gestágenos, en fin, y en cánceres de cuello hemos recurrido a radioquimio, pero hemos suprimido muchísimo la actividad quirúrgica. Por tanto, resumiendo, Leonel, hemos centralizado mucho la actividad de un hospital de 750 camas. Nuestro hospital es el segundo más grande de toda la comunidad, junto con el de Valencia, y prácticamente se ha dedicado todas las energías, auxiliares, enfermeras, médicos, a arropar la asistencia a los ingresados, con un único objetivo: impedir la mortalidad, y aún así la mortalidad, como ustedes bien saben, en España pues ha sido alta. Estamos ahora con 500 muertos diarios en España. En mi hospital ha sido un poquito menos. La otra pregunta es en relación a las embarazadas. Por ejemplo, ustedes están observando que hay más ansiedad de las embarazadas, los están llamando más por teléfono a ustedes. O sea, ¿cuál es el estatus mental, digamos, de las embarazadas, ¿no? Preocupadas sobre el COVID y su futuro hijo o hija. Pues, Leonel, no hemos percibido esto. Ha habido, claro, como todas las excepciones, pero como el hecho, la parte troncal del control del embarazo se ha mantenido, eso ha permitido una comunicación y han percibido una asistencia organizada. Pero es que además creo, nosotros que somos muy dados a hacer la autocrítica, y lo somos, pero también hay que poner las cosas positivas. Y entonces ha habido una concienciación social de toda la población, embarazadas incluidas, de la necesidad del aislamiento. Y esta concienciación ha hecho que no necesariamente, no hemos percibido una mayor angustia en ese sentido. Yo tengo una hija que es matrona y que está pasando visita en primaria y no, se ha mantenido, se han espaciado las citas, se han espaciado las citaciones para que no se acumulen en salas de espera, pero las mujeres han percibido que la atención obstétrica se ha mantenido. Siempre exigiendo pues, el lavado de manos, lo que decía antes, la distancia social, la limpieza del local, pero no ha habido, Leonel, en ese sentido mucha angustia. Probablemente ahora, después de un mes aislados en casas, es cuando empezamos a notar un nerviosismo, pero no solo en embarazadas, sino global. Empieza a haber una cierta inquietud y desconocemos, yo por lo menos desconozco cuál va a ser digamos, la reacción dentro de 15 o 20 días después de tantos días de confinamiento en los domicilios. Se está haciendo largo, pero no hay más remedio, es que nos ha pillado de improviso y es una infección que al principio se le minimizó, todos, probablemente yo también, y se ha visto pues, que tiene una mortalidad alta, que afecta muchísimo a personas mayores, que no son embarazadas, que ha afectado mucho al colectivo de sanitarios. Nosotros hemos llegado a tener días aquí en la Comunidad Valenciana, casi el 20% de los positivos
éramos sanitarios. Claro, en mi hospital hemos sido, creo que entre 55 y 60 médicos COVID positivo y alejados a su casa. Claro, cuando tú das COVID positivo y trabajas en el hospital y te dicen, no, no, te tienes que ir a casa y estarte 15 días, pues estás rompiendo una dinámica interna hospitalaria muy importante. Por eso yo dentro del servicio lo que hice son grupos y he mandado grupos a casa mientras otros hemos estado trabajando y a la semana se ha cambiado y estos se han ido a casa, no a descansar, sino a estar atentos. Hemos tenido la consulta, la hemos podido hacer a través del ordenador de casa, el servicio informático nos ha habilitado para desde casa poder pasar consulta y se han ido pasando consultas con mujeres que teníamos con miomas, con quistes de ovario, etcétera, y eso ha permitido centralizar la energía física en la embarazada, que era el tema que me preocupaba. Interesante. Antes de pasarle la palabra a Jaime para otra pregunta, te quería consultar algo, sobre todo para poner en contexto a la gente. ¿Cómo es que funciona normalmente un sistema ya cuando vas a hablar de matrona? Para traducirlo en nicaragüense, es una enfermera obstetra que se encarga de la atención del parto, pero si nos explicas un poquito, como aquí el contexto es diferente, si nos explicas un poquito cómo funciona normalmente todo lo que es la parte del control del embarazo ordinario. Sí. Bueno, muy bien. Y eso descubre el rol, efectivamente, aquí las enfermeras, la carrera de enfermería, el grado de enfermería, puede salir cuando sale de la universidad y trabajar como enfermera en una planta de medicina interna, de infecciosos, pero hay varias especialidades por oposición y una de ellas es la de enfermera obstétrico-ginecológica que comúnmente se han llamado matronas o comadronas. La formación es de 2 años, por lo tanto son 4 años de carrera y 2 años de especialización y cuando acaban pues tienen un rol dentro de lo que es la organización del embarazo que voy a intentar definir ahora, al menos aquí en nuestra comunidad. Hay matices distintos en comunidades autónomas de España, pero globalmente es el siguiente. No tienen el rol, Jaime, que tienen cuando tú estuviste en Londres tan fuerte como en Inglaterra, no lo tienen, ahí que yo podríamos dar para otro tema, pero en España lo tenemos de la siguiente forma. Todo el embarazo normal, toda la mujer que se queda embarazada le falta la regla, se hace la prueba de embarazo, da positivo, sabe, porque hemos creado redes de información, sabe que tiene que ir a la consulta de la matrona. Hay, por ejemplo, en mi departamento para 275.000 habitantes tenemos 12 centros de salud. En cada centro de salud hay 1 o 2 matronas. La embarazada va allí, la embarazada se le hace una anamnesis de exploración, por parte de la matrona, le abre la cartilla de embarazo y le pide una analítica para que se la haga en la 10 semana. Esa analítica lleva, además de los parámetros habituales, lleva todos los parámetros relacionados con el cribado combinado de cromosomopatías. A las 12 semanas, esa mujer va a la consulta del ginecólogo, que lo tenemos en 2 centros de especialidades, que dependen del hospital. El ginecólogo allí le hace la ecografía del primer trimestre, donde valora fundamentalmente signos ecográficos de cromosomopatías, translucencia nucal, presencia del hueso nasal, la válvula tricuspidea, etc. Y introduce esos datos en un ordenador que allí mismo le da el riesgo de tener una cromosomopatía. Si aparece riesgo de cromosomopatía, esa mujer va al hospital, donde se le va a hacer una prueba invasiva o no, porque depende del test de DNA. Pero si el embarazo, vamos a ir a lo normal, va normal, esa mujer es citada cada mes en la consulta de la matrona. Y esa matrona le sigue hasta las 20 semanas, 22, donde hacemos de nuevo, la mujer va al hospital, donde ahí sí se le hace la ecografía morfológica y bueno, he olvidado el cribado de preeclampsia, que también lo hacemos en el primer trimestre, pero bueno. Y luego sigue cada mes, donde se valora la profilaxis anti-D, donde se vacuna de tosferina, donde se hace el cribado del estreptococo, el test de O'Sullivan para la diabetes, y todo esto lo va haciendo la matrona y en las 35 o 36 semanas la vuelve a mandar al especialista, al ginecólogo, para la ecografía de tamaño fetal, descartar el CIR tardío que nos preocupa, ¿no? Y si va todo normal, la cita en el hospital en lo que llamamos la consulta hospital de día, consulta anteparto, que normalmente 39, 40 semanas, donde ya la seguimos hasta que la mujer se pone de parto. Esas las matronas que se dedican lo que llamamos a primaria, pero luego hay otras que optan o por circunstancias a estar dentro del hospital.
Y en el hospital son matronas que trabajan en la zona de paritorio, en la zona de paritorio y en la planta de hospitalización. Y allí, pues si la mujer viene con un parto normal, pues, hombre, el ginecólogo está de guardia, es sabedor de esto, pero el parto lo lleva, lo conduce la matrona, lo atiende la matrona y a las 2 horas del parto la manda a la planta de hospitalización. O sea que hay matronas que hacen su trabajo, su labor diaria en el hospital y otras que lo hacen en primaria. No sé si con esto, Leonel, este es el esquema, pero es un esquema muy rígido. Por eso decía antes que, que a pesar de toda la psicosis justificada o el miedo a COVID, la embarazada no se ha sentido especialmente desasistida porque esto que acaba de contar ahora se ha mantenido. Se ha mantenido. Efectivamente. Gracias, Juan Carlos, por darnos ese bonito panorama. Ya lo quisiéramos tener nosotros aquí en nuestro país. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Hablando puntualmente sobre lo que estamos tocando en este momento, que es el tema del distanciamiento social, la preocupación de las pacientes, la parte psicológica, el temor de acudir a un hospital, ¿han notado ustedes en España más pacientes que quieran un parto en casa? Y lo comento porque los que nos dedicamos a la obstetricia sabemos que un parto siempre es un riesgo, ¿verdad? Y más un parto en casa sin tener las condiciones necesarias para la atención de la madre ante una complicación o del bebé, pues es un riesgo verdaderamente importante. ¿Han notado ustedes una mayor demanda por parte de las pacientes de la atención de parto en casa? Bueno, en este mes y medio yo tengo que decirle que la respuesta es que no. Lo que pasa es que es cierto que yo personalmente, a través de algún artículo que he publicado, que sé que está por las redes y porque se te conoce. España al final se nos conoce a todos. Yo, si me tuvieran que poner, todo el mundo sabe que yo no soy nada partidario de esa estrategia. Lo digo con todo el respeto a quienes... Y entonces la respuesta es no, pero tampoco me van a llegar a mí los casos que pueda haberlo. Yo creo que en un mes y medio no, y diría más, creo que en este tiempo quizá lo que haya podido haber es si alguien estaba pensando en esta estrategia, probablemente haya recurrido al hospital. Mire, esto, Jaime, usted que ha estado trabajando en Inglaterra, mi hija ha hecho la especialidad en Inglaterra y yo conozco, pues por temas de trabajo también, lo que no podemos es importar las cosas que no son aceptables, por muy que vengan de Inglaterra, de Holanda. Le diré una cosa, Inglaterra tiene una mortalidad materna y perinatal del neonato mayor que España. Esto es así. Que en Inglaterra hay más partos en domicilio, que en Inglaterra hay partos en los birth center. Muy bien. Otra cosa es el birth center, habría que hablar de ello, ¿no? Pero en domicilio, pues es que el embarazo, mire, yo siempre digo esto, en España, en los años 40 o 50, un poquito antes de nacer yo he nacido en mi casa, en el pueblo, pero solamente nacían en las clínicas los poderosos, los que tenían económicamente 4 duros, y iban al doctor famoso a parir en su casa, en su clínica pequeña parcial. La gente, como mi madre, pues me parió en el pueblo. ¿Y qué pasa? Pues que había una mortalidad brutal materna, una mortalidad brutal neonatal y había muchísimos efectos colaterales en niños pues con defectos de parálisis cerebral, parálisis de todos los sentidos. Cuando en los años 60 o 70 se abrieron los hospitales para toda la población, había cierto resquemor en ir a esos hospitales, hasta que se vio que yendo pues disminuía drásticamente la mortalidad materna y perinatal. Es verdad que es una llegada tan masiva del pueblo llano a los hospitales públicos que hubo que hacer medidas que entonces salvaron vidas y que probablemente desde esta perspectiva actual se dicen, que a mí me parece un error, deshumanizadas. Se rasuraba a todas las mujeres, se les ponía un enema a todas las mujeres, pero había que ver cómo acudían esas mujeres de salud, de alimentación a esos partos. Eran gente del pueblo mal alimentadas, mal vestidas, probablemente higiénicamente mal. Y simplemente el hecho de la ducha, simplemente el hecho del enema, simplemente el hecho de coger una vía, salvó muchas vidas. Claro, cuando todo aquello ha mejorado, ahora
no podemos hacer revisionismo de aquello y decir que aquello era deshumanizado. No, lo que sí que es cierto es que es verdad que podemos humanizar mucho más el parto ahora, y en eso estamos, ¿no? Es decir, pues poner habitaciones individuales, evitar el intervencionismo innecesario, si la mujer no se quiere poner un enema, no se pone, etcétera. Pero el entorno hospitalario yo lo mantendría, porque si no, se convertirá en un reducto solo para los poderosos, porque no lo dude usted. No lo dude usted, quien es poderoso seguirá yendo a un lugar donde haya muchos médicos, donde haya una UCI, donde haya un banco de sangre, porque cuando surge, Jaime es ginecólogo, lo sabe, cuando surge una hemorragia posparto o cuando surge una distocia de hombros, o cuando surge una placenta con un cierto acretismo, o actúas en 3 minutos, o tienes la complicación en la madre o en el niño. Obviamente tenemos que propiciar partos lo más naturales posibles dentro del entorno hospitalario, no cabe duda, y en eso estamos. Pero yo el parto domiciliario no lo veo, y desde luego en España no es eficiente, porque habría que poner una ambulancia en la puerta de cada casa, y esto no hay dinero para esto. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Yo creo que... Es muy personal, ¿eh? No, pero es una práctica segura, definitivamente, y lo seguirá siendo así. Hablando un poquito del contexto del parto hospitalario, el recién nacido, estamos claros que está ampliamente demostrada todas las bondades del apego a la madre inmediato, y voy a aprovechar la pregunta para hacer 2 en 1, y es en el tema de la lactancia materna. Hasta el momento, la poca evidencia que se tiene a nivel mundial con el tema de la lactancia del COVID-19, pues es que no hay una transmisión del virus a través de la misma, y se fomenta la lactancia con los cuidados necesarios, la protección materna, el uso de mascarilla, el lavado de manos, todo lo que ya se ha abordado. ¿Qué están haciendo ustedes con el niño en España, con el niño que nace de una madre COVID positiva? ¿Lo están aislando de su mamá? ¿Lo están dejando con mamá? ¿Qué están haciendo con la lactancia? Bien. Aquí vuelve a haber un poco de discrepancia. Lo que estamos haciendo globalmente en España, que es mucho más liberal que lo que se está haciendo en mi hospital, porque en mi hospital los pediatras han sido un poquito más estrictos, aunque creo que están revisando ahora el protocolo. Nosotros, ahora mismo, conceptualmente, globalmente hablando, se hace en la mujer con sospecha. O sea, distinguiré entre COVID positivo y no COVID positivo, aunque algunas hemos tenido que a los 5, 6, 7 días han dado positivo. Pero si es COVID positivo, no se está facilitando piel con piel. El corte de cordón se está esperando lo que haga falta, porque la transmisión vertical está claramente... Pero la piel con piel, salvo que sean síntomas muy leves, no se está permitiendo en este momento. COVID positivo, mujer COVID positivo que está dando a luz. Y el tema de la lactancia no es un problema por la lactancia, sino el problema es porque si es COVID positivo y está con hidroxicloroquina, acitromicina o cualquier otro fármaco, estos fármacos sí que pasan por la leche y son desaconsejados porque pasan a través de la lactancia materna. Entonces, la duda surge en la lactancia materna de la mujer que está siendo tratada, no por el hecho mismo del virus, sino por el hecho del tratamiento. Yo tengo aquí de nuestro protocolo, porque no me lo sé exactamente. ¿Lo ven ahora ustedes el protocolo nuestro? No. No, tenés que compartir pantalla, por favor. Voy a compartir pantalla entonces, voy a ver. Compartir pantalla y ahí nomás aprovechamos mientras estás compartiendo pantalla, porque hay preguntas alrededor de que el hecho de ser embarazada y recibir todos estos medicamentos si tiene mucho más riesgo en relación a una persona que no está embarazada. Todavía no vemos la pantalla, ahora sí. Ahora sí. Ya sí las tenemos al frente nuestro, solo pues, amplía por favor ¿Así? ¿Mejor? Sí, más, perfecto. Si podés más, te agradecería. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la citromicina. Si la mujer es COVID positivo y pues no recomendada la lactancia, pero por la citromicina. Si se está dando lopinavir o ritonavir, probablemente no recomendado, pero si se está dando hidroxicloroquina, que se está utilizando mucho aquí en España, está contraindicada la lactancia.
Y desde luego el tocilizumab pues no está estudiado en animales y hay que individualizar riesgo-beneficio. Por lo tanto, el tema de la lactancia en la mujer COVID positivo, si no es COVID positivo, pues sin ningún problema. Juan Carlos, una preguntita en ese mismo cuadro, si le puedes poner nuevamente. Te quería preguntar lo siguiente: cuando se dice no recomendada la lactancia, ¿es no recomendada la lactancia ya para siempre, digamos, durante el tiempo que ustedes la den, los 6 meses, o es temporal? Muchas gracias, Leonel, porque efectivamente no lo he explicado bien. Es decir, es durante esos días de tratamiento se mantiene, de hecho, se hace así, se mantiene la extracción de leche que se va desechando para reincorporar la lactancia materna inmediatamente que el tratamiento pase, puesto que el problema, claro, la cuestión está en que recientemente ha habido alguna publicación que habla de una una presencia de PCR positivo en neonato 6-10 días después del parto, pero por una infección transversal. Bueno, ahí son los padres los que tienen que evaluar el riesgo-beneficio, puesto que existe un contacto muy directo. La madre debe usar mascarilla, lavarse las manos, etcétera, para evitar esta transmisión transversal. Pero no, se debe de mantener la lactancia para inmediatamente pasado el tratamiento continuar con la lactancia materna. Muchas gracias, Leonel, porque no lo había dicho y es así. Este es el protocolo que nosotros hemos hecho, donde pues viene, por ejemplo, pueden ver ustedes aquí, al final tenemos unos anexos donde están los distintos, aquí lo que antes me preguntaban, las precauciones en la mujer con sospecha, y diferenciando la mujer con sospecha de la mujer que ya es confirmado COVID positivo, ¿no? La mujer COVID positivo, pues cuando las situaciones de bajo riesgo, cuando está haciendo la dilatación, pues es una bata quirúrgica, una mascarilla, las gafas, guantes y la desinfección permanente de las manos. Y cuando ya pues, has roto aguas, estás asistiendo al parto, pues ya tiene que ser una bata impermeable y lo otro es igual, una mascarilla quirúrgica, las gafas y el continuo lavado de manos. Esto lo tenemos en el protocolo muy estricto. Hemos dedicado una habitación, nosotros tenemos 5 salas de dilatación en el paritorio, 5. Tenemos una bloqueada, donde tenemos una camilla para hacer allí la dilatación y el expulsivo, tenemos una cuna de neonatos y tenemos todo el equipo de protección individual, el EPI, lo tenemos allí preparado para, en caso de que esa mujer llegue, pues sabemos que tiene que ser un médico, una matrona y un auxiliar y evitar la masificación o presencia de más personas allí. Entonces, vamos a hacer allí la dilatación, vamos a hacer allí el expulsivo y vamos a hacer allí las primeras horas de puerperio. Tenemos unas habitaciones en la zona de hospitalización específicas para esos casos, COVID positivo. Y tenemos un quirófano en el mismo paritorio preparado solo para si hay que hacer cesárea, no por COVID, obviamente, no lo hemos dicho antes, COVID no indica cesárea, pero si el bebé tiene un compromiso fetal o hay una distocia, vamos a hacer una cesárea en un quirófano distinto al que hacemos habitualmente las cesáreas. Y tenemos eso preparado ya para el caso que entre. Y la habitación esta está precintada a la espera de que nos llegue. No lo hemos tenido. Hemos tenido una gestante, dije que eran 2, una gestante de 30 semanas que lo pasó muy mal con tratamiento y que fuimos a ver a la planta de COVID y hemos tenido una mujer que sí que era COVID positivo, era al principio, no lo sospechamos, tuvo un parto pretérmino gemelar. La matrona, bueno, a los 6-7 días, ella y el papá estaban ingresados por COVID positivo, la matrona que le atendió COVID positivo, la auxiliar que le atendió COVID positivo. Y los bebés están separados y están con la familia. Estos son los 2 casos COVID positivo. Hemos tenido muchos con sospecha, que se les han hecho los test y... Estos son nuestros... Ustedes tienen, Juan Carlos, como rutina, digamos, llega una embarazada, ya nos explicaste que hacen una serie de exámenes, pero si llega una embarazada, ¿tienen de rutina hacerle el COVID, el PCR o alguna prueba inmunológica? IgG, pues es excelente pregunta, que los 23 jefes de servicio de nuestra comunidad, ya lo digo, sitúense,
5 millones de habitantes, la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante, 23, 24 hospitales públicos, los 23. Hemos firmado hace una semana un escrito pidiéndole a nuestra consellería que por concitar espacios cerrados, por tener más riesgo en el caso, más riesgo de pasar lo peor en el caso de que esté infectada, por la posibilidad de no poder establecer medidas de precaución con el neonato, que nos dejasen hacer test PCR o incluso test rápidos mejor, aunque tenga peor sensibilidad, en la mujer que ingresa de parto, a todas, igual que lo hemos pedido para todas las que vamos a operar. La respuesta ha sido que no. ¿Qué pasa? Que aquellos hospitales que por circunstancias, no voy a entrar, como antes nos lo ha dicho Leonel, no voy a entrar en aspectos políticos, pero dentro de mi comunidad hay hospitales, jefes de servicio, que me dicen: Juan Carlos, yo cada vez que me viene una embarazada y me ingresa de parto, le hago un test. Y de esa forma trabajo con una embarazada su dilatación, su expulsivo, su estancia en el hospital, sabiendo si es una mujer que va a desarrollar la enfermedad o no. Nosotros en mi hospital la respuesta es no, aunque hemos pasado la carta a la dirección y no lo han considerado. Nuestros preventivistas no lo consideran. Pero, ok, y en el caso de ustedes, los ginecobstetras, ¿qué piensan? Hombre, yo pienso que habría que hacerlo, sinceramente. Del mismo modo, yo pienso que sí. Y además pienso que, ya que se ha gastado tanto dinero, les diré que en mi hospital se ha hecho enfrente, había unos jardines, en pocos días se ha hecho un hospital de 250 camas de campaña para reunir allí a todos los enfermos COVID de toda la provincia. Se ha gastado mucho dinero. Pero ya que se ha gastado tanto dinero, siendo una población tan sensible, yo pienso, y todos los ginecólogos pensamos, que sería obligatorio, cuando una mujer embarazada ingresa para parto, hacerle un test de SARS-CoV-2, porque va a ayudar muchísimo a todas las estrategias preventivas, a evitar que otros profesionales nos contaminemos y que tengamos que irnos luego a casa. Pero los preventivistas de mi hospital son muy rígidos y por ahora la respuesta es no, por ahora. En otros hospitales vecinos están haciéndolo. En relación, y esta puede ser para vos, Juan Carlos, o para Jaime, en términos generales en la pandemia hemos visto que se han afectado más hombres que mujeres. Una de las preguntas que nos hacen aquí los participantes o las participantes es que si conocemos cuál es la incidencia del coronavirus en embarazadas y cuál es el comportamiento clínico de estas gestantes. Bueno, antes lo voy a poner porque... Bueno, Jaime, si tú también me hablaste del trabajo de Schwartz, lo citaste tú, pero nosotros lo tenemos incluso... lo tenemos aquí recogido, alguna publicación. Vamos a ver. Dice, los datos son limitados. Las embarazadas no parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección, Leonel. La Organización Mundial de la Salud investigó 147 mujeres embarazadas. En estas mujeres, el 8% presentaron enfermedad grave y el 1% estuvo en estado crítico. La conclusión es que por ser embarazada no va a haber más en ese colectivo, lo decíamos antes, más infección COVID, pero sí que es cierto que si lo padecen, van a tener una sintomatología, van a tener quizá más riesgo de complicaciones por esa inmunotolerancia que hay y por esa, digamos, cierta inmunidad peculiar que tiene la embarazada. Ha habido varios trabajos en los que nos hemos basado para hacer este protocolo y uno de ellos era este. Hay que tomar en consideración de que, pues eso mismo, ¿no? La casuística ahorita a nivel mundial es muy baja. Tenemos muy poca evidencia, pero pues hasta el momento lo que ha demostrado la evidencia es que este virus en particular se ha comportado un poquito más noble que comparado con los otros SARS o MERS, incluso comparado con influenza. Este ha mostrado ser un poquito menos agresivo en la mujer embarazada. Entonces, por ese lado, pues, ha sido algo relativamente positivo, ¿no? A mí me salta una pregunta por el momento en que estamos viviendo nosotros ahorita aquí en Nicaragua, que nuestra curva de infección apenas va en ascenso. Estamos
un poco atrás, digamos, comparado al momento en el que están ustedes ahorita en España. Y me surge la siguiente pregunta. Ustedes cuando estuvieron en este momento en el que estamos nosotros, que no había mucho caso positivo, que todavía no había una saturación de los sistemas de salud, pero ya empezaban a haber casos positivos en España, en las pacientes de término 37 semanas, 38 semanas, inducían los partos antes de esperar 2, 3 semanas más cuando se supone se alcanzaba el pico máximo de contagio. ¿Estaban ustedes adelantando la inducción de los partos para evitar exponer a esa paciente o evitar tener esa paciente hospitalizada en el momento del colapso hospitalario por el número de casos? Bueno, también muy pertinente la pregunta. No, la respuesta es no. Se ha hablado incluso hay tendencias, nos mandan, hay cantidad de información cada día de intentar al revés, evitar las inducciones para intentar evitar estancias hospitalarias prolongadas, etc. Nuestra actitud, la respuesta, Jaime, es clara. En el Hospital de Alicante no hemos modificado nada la estrategia, ni al principio para adelantar y evitar el pico que se preveía, ni nada. Nosotros sí que tenemos por protocolo que la 41+3 iniciamos ya premadurar cervical, no dejamos continuar mucho la gestación más de la 41+3, pero eso es por un protocolo general que tenemos, puede ser discutible o no, y no hemos manejado a la mujer por la época que estábamos viviendo ahora, la que estamos viviendo ahora mismo, desde ayer, hoy, mañana, de forma distinta, en absoluto. Para nada hemos hecho nuestras versiones cefálicas externas en las mujeres con presentación podálica, todo igual, todo igual. En el caso, Juan Carlos, de cesáreas, ¿cómo están haciendo el abordaje quirúrgico? Me imagino que es lo único que están haciendo, ¿no? En la parte de ginecobstetricia en este momento. Sí, bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener en el mismo paritorio, tenemos pues pared con pared, tenemos 5 salas de hidratación, como decía, a continuación tenemos 3 salas de expulsivo, aunque ahora prácticamente muchos expulsivos se realizan en la misma sala de hidratación, y a continuación tenemos un quirófano totalmente organizado, con lo cual, si una mujer tiene una distocia, inmediatamente pasamos al quirófano. Bien, nosotros no hemos modificado nada, la mujer que requiere una cesárea se realiza de la misma forma. La única que ha variado es que estábamos introduciendo el protocolo de acompañamiento en las cesáreas y por esta situación de intentar el alejamiento social, este programa ha quedado paralizado y ahora ni nos lo planteamos. Ya he contado antes que hemos tenido hasta dificultades con el tema del acompañamiento en lo que es el parto normal, pues en la cesárea ahora mismo esto ha quedado paralizado, no está pasando el acompañante a la cesárea, que habíamos iniciado ya en enero o febrero estábamos haciendo ya esto, estábamos elaborando protocolos para dejarlo bien diseñado, etcétera. Esto se ha paralizado, pero lo que es en sí mismo la cesárea estamos... Y si me dices, Leonel, es una percepción, no es numérica, pero si me permites te diré que todos los días tenemos una sesión clínica, mi percepción, esto habrá que verlo dentro de 2 o 3 meses, es que estamos haciendo menos cesáreas. No me preguntes por qué, Probablemente hay un ambiente de mucho sosiego, de mucha paz, pero mi percepción es que nos vamos a situar, pues probablemente, por supuesto, por debajo del 18-19, estaremos en un 17% de cesáreas, cuando nosotros, al cabo del año, estamos en 22-23, O sea que estamos esa es una percepción, no tengo los números exactos, pero estaremos por ahí, Pero en Nicaragua, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente, si no me equivoco, entre 45 y 50% son cesáreas. Obviamente, eso no puede ser posible, estamos muy arriba de los indicadores internacionales. Sí. Que estamos haciendo cesáreas innecesarias, la redundancia, sí. que tenemos que tomar medidas. Pues, tal vez nos puedes hablar un poquito de esto. Bueno,
Bueno, esto es cíclico. Aquí hemos tenido también esa tendencia brutal y si te puedo decir, Leonel, que si yo comparo los hospitales privados de aquí de Alicante, están en torno al 40-45% de cesáreas, 35, 38. Esto, pero aquí al lado, hay 2 hospitales privados y es así. Bueno, yo no entraré, pero en lo que es la medicina pública tenemos un corte mucho más bajo, 25, 24, según qué hospitales. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde hace 10 años, aproximadamente hemos hecho un esfuerzo tremendo y hemos llegado a tener años del 18, del 21, 22, 23, pero de ahí no subimos. Y no subimos pues por unas de las estrategias que estamos siguiendo, pues de hacer un continuo revisar en las sesiones clínicas, de pues, hacer la versión de todas las presentaciones podálicas, hacemos versión cefálica externa, evitar, pues hacemos estas inducciones en la 41+3 para evitar problemas de macrosomía, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que hay una concienciación global a nivel de todo lo que es el servicio, pero no, yo por ejemplo puedo decir que hay hospitales que son paradigmáticos en España para esto, como por ejemplo el Hospital de Cruces en Bilbao, donde no suben del 14 o el 15% de cesáreas. Yo a veces me pregunto qué hacen, porque a mí es imposible. Nosotros hacemos un esfuerzo. A ver, Leonel, nosotros en Alicante recibimos los pretérmino de muchas comarcas de alrededor, es decir, gemelos de 28 semanas con el primer feto en transversa. Tienes que hacer cesárea. Recibimos preeclampsias muy graves, retrasos del crecimiento muy avanzados. Entonces, claro, nosotros no bajamos de 25, 28 fetos menores de 1 kilo por año. Un tercio de esos casos han nacido por cesárea porque son presentaciones anómalas, etc. Entonces, aún así, pues el esfuerzo en mantenerte 22-23, pero hay hospitales en España que tienen 15, 16, 18%, pero en forma de meseta y varios años. Es un esfuerzo importante que hacen y, bueno, pues es ponerse a trabajar al respecto y buscando dónde están los puntos débiles. Es complicado, Claro, dependiendo del centro y el nivel de atención que sea y el nivel de especialización y de referencia, pues obviamente esa tasa va a ser muy difícil poderla modificar, ¿verdad? Eso es algo que así se comporta. Yo tengo una duda en cuanto al uso del esquema de maduradores pulmonares. En las pacientes sospechosas de COVID-19, ¿qué están haciendo? ¿Están Muy bien. utilizándolo? Pues hemos pasado de los primeros días de marzo, en los que de hecho tuvimos algún caso y uno de la de 30 semanas que creíamos que nos iban a hacer, hemos pasado de la fase de las primeras semanas, semana y media, 10 días, en que en compañía de los compañeros de enfermedades infecciosas y preventiva, si es posible, no, por favor, y tal, hemos pasado a tener claro, si se necesita, se pone betametasona 12 miligramos cada 12 horas. No se considera que esa dosis que puede ayudar a la madurez pulmonar y evitar el síndrome de membrana hialina vaya a repercutir, digamos, de una forma ominosa y fatal en la evolución de esa enfermedad en el supuesto de que se dé. Y entonces lo que tenemos por protocolo, aquí lo tenemos en este protocolo, no sabría ahora en qué página está, pero es que no vamos a dejar de poner la betametasona en estos casos. Igual que no vamos a dejar de hacer radiografía o... Bueno, no sé si lo encontraré por aquí, pero lo tenemos protocolizado como tal. Y la pregunta es interesante porque puede plantearse... De hecho, se planteó, por eso lo he contado, que los primeros 10 días teníamos claro que no, que iba a haber una dificultad en el uso de corticoides para madurar el pulmón. Doctor, con todas estas alternativas de profilaxis que se está empezando a hablar, de suplementos nutricionales, ¿están haciendo alguna adaptación a lo que le están administrando a la paciente prenatalmente antes del nacimiento? En el control prenatal están agregando una dosis adicional de vitamina C, zinc, algo que
que esté cambiando debido a esto con la intención de reducir aún más el impacto de COVID-19? No, y además es que estoy buscando al final del protocolo, tenemos unos consejos, y lo que pasa es que están en horizontal. Nosotros damos este díptico a todas las mujeres donde ponemos consejos para embarazadas, y en modo alguno no. Ahí de nuevo surge, claro, globalmente no se ha modificado nada, ni mi sociedad científica lo ha considerado, ni hay ninguna instrucción al respecto. Eso es una cosa. Luego, a nivel general, fuera de lo que es la época COVID, este mes y medio, desde mi punto de vista siempre he sido dentro de la sociedad de los que he pensado que probablemente estamos pasándonos en todo este tipo de suplementos, justificaciones para dar vitamina D, zinc, ácido fólico, etc. Y siempre he sido de la línea de los que defiendo que tanto hablar de humanización y embarazo natural, etcétera, y luego al final es la época que más estamos atiborrando a la mujer con multitud de preparados donde las evidencias son bastante, por lo menos, discutibles, ¿no? Entonces, la respuesta es, en época COVID no ha modificado nada, pero es que incluso en época no COVID, yo personalmente, es una opinión muy personal y puede ser discutida, soy bastante contrario a meter de todo tipo. Yo creo que una mujer embarazada es una persona normal, que debe alimentarse con normalidad, por supuesto con alimentos naturales, si es posible una buena dieta mediterránea, eliminar los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol y haciendo ejercicio, con una dieta sana, absolutamente sana, creo que es más que suficiente para cubrir todas las necesidades. Pero la fuerza de la industria, el esnovismo, la necesidad de hacer del embarazo el desideratum, ha llevado a que, paradójicamente, en un momento en que defendemos que el embarazo es un fenómeno natural, es cuando más se está dando de todo tipo de... Por ejemplo, en Inglaterra, usted, Jaime, sabe que la vitamina D es casi sistemática. La vitamina D. En España, en el embarazo, pues no, aunque ya ha entrado, bueno, depende del corte, los tratamientos para el hipotiroidismo, bueno, pues también ahí se ha empezado a dar levotirosina, etcétera. Bueno, nosotros hemos sido más estrictos, hemos creado nuestro propio protocolo, y que se está continuamente, claro, es que para la industria farmacológica el embarazo es un regalo, porque si yo genero la necesidad de dar un fármaco, tengo garantizada una clientela. Y creo que es la peor de las manipulaciones de la mujer el utilizar el embarazo para estas cosas. Claro, eso se adorna de muchísima bibliografía, de muchos elementos, pero yo soy un poquito escéptico. Me quedó una Doctor, duda. se ha planteado en algunos... perdón. Solo consultarle en este mismo rumbo. Se han planteado en algunos países el tema de la vacuna de la influenza en la embarazada, específicamente como una necesidad ante la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? No lo he entendido, es decir, que se está planteando la vacuna de la gripe como un complemento para el COVID. No. A la paciente gestante ya sabemos que es del grupo de pacientes que hay que vacunar. Hay que vacunar para esto. Perfecto. ¿Ustedes están haciendo alguna política proactiva, publicitar y proactiva en cuanto a hacer énfasis en esta vacunación o no están muy enfáticos en este punto? No. Se es muy proactivo en la vacunación de la mujer embarazada para la gripe. Viene a ser, porque claro, antes efectivamente ha dicho Jaime que parece ser que está benigno COVID en la embarazada, en los casos que hay. Y bien, parece, pero estamos hablando de indicios. Lo cierto es que es una virasis que es globalmente, eso se ha demostrado, más mortal que la gripe, y caeríamos en una especie de buenismo inocente, el decir, bueno, si no le va a pasar nada si coge COVID. Pues ya con la gripe somos proactivos. No queremos que las embarazadas durante su embarazo tengan gripe. Bueno, pues seamos proactivos ahora que estamos en COVID y ya que no tenemos la vacuna, intentemos que nuestras embarazadas
conciban que ellas no se van a infectar más que la población general, pero que si se infectan puede ser que impliquen unos riesgos que no deben de correr. Y por tanto, lávense las manos, distancia social, aislamiento. Ahora que estamos en la alerta sanitaria en España, que hasta el día 27 estamos, por autoridad política, estamos obligados a mantenernos en casa y venir, por supuesto, a sus controles. Yo creo que debemos de cuidar a la embarazada en ese sentido, y si algún día sale la vacuna y se demuestra su seguridad, pues también, obviamente, la embarazada será candidata. Nosotros, resumiendo, Jaime, somos muy proactivos de la vacunación para la gripe en la embarazada, y de hecho se hacen campañas publicitarias y muy dinamizantes para que la embarazada. Y en esto las matronas que hablaba antes pues juegan un papel fundamental, porque son las que están todos los días en los centros de salud con ellas. Y tengo que decir pues que encantado porque lo consiguen. Sí, sí. Maravilloso. Excelente. Somos más rebeldes los sanitarios, porque hasta ahora, yo creo que ahora no va a ser igual, en mi hospital no alcanzábamos cotas, no superábamos el 50% de sanitarios médicos que nos vacunábamos. Nos hemos vacunado hasta este año. Es curioso, no estábamos con... Pero bueno, ese es el porcentaje que hay inclusive en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Por ese es el problema de que no hemos podido controlar la gripe. Obviamente el COVID-19 nos está cambiando totalmente la forma en que nos relacionamos, y ya le vamos a comenzar a dar más importancia a la gripe, ¿verdad? La influenza, todas estas que nos viven atacando todos los años, porque también tenemos que recordar, y ojalá no, pero ya supuestamente han descubierto 3 diferentes tipos de cepa, ¿no? del mismo nuevo coronavirus, del virus que nos está afectando ahorita. Ya se han observado unas 3 mutaciones, no está todavía, digamos, diseminado. Sin embargo, es lo que nos pasa con todos los virus, ¿no? O sea, tenemos una gran explosión, sobrevive quien sobrevive, y después este virus, año con año, cada 4, cada 5 años, va mutando, va cambiando, y es más difícil controlarlo. Por lo tanto, lo más seguro son los hábitos higiénicos, ¿verdad? Los hábitos higiénicos que nosotros hemos estado planteando para el COVID, y que van a ser igualitos para el resto de virus. Posiblemente el distanciamiento no, pero planteamos que uno tiene que estar a más de 1 metro de distancia, que no hay que tocarse la cara, que hay que evitar saludar con la mano, los codos, los nudillos y los puños, que tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón por 40 segundos, no por 20, sino pruébelo usted, y se va a dar cuenta que en 20 segundos no se lava las manos bien. Tiene que ser por lo menos 40 segundos con agua y jabón, cualquier jabón que haga espuma, y quedarse en casa. Pues esas son las recomendaciones que, si las hacemos, vamos a evitar el contagio. Yo solamente tenía 2 preguntitas más, y después le voy a dar la palabra a Jaime para si tiene alguna otra, y si no, ya vamos buscando cómo cerrar. Cuando ustedes plantean que no se le está haciendo examen a las embarazadas, no sabes si la embarazada que tenés al frente es COVID positivo o no, significa que el trabajador de salud está en riesgo. Entonces, ¿cómo están manejando ustedes? ¿Están guardando la distancia? ¿O están con mascarillas N95? No necesariamente con el traje, solo con la mascarilla. O sea, ¿cómo están atendiendo a la paciente en consulta externa si no sabes si es positiva o negativa? ¿Verdad? Y cómo están atendiendo, inclusive, bueno, en sala de operaciones es más fácil, pues en el parto me imagino que también tomarán las medidas como que fuera COVID positivo. Eso es. Pues, Leonel, la respuesta es con las medidas que nos insisten compañeros, colegas tuyos preventivistas de medicina preventiva de nuestro hospital, que son muy, muy categóricos, y es lo que tú muy bien has resumido, ¿no? Es evitar facilitar la distancia social. Obviamente, cuando vas a explorar, hacer la ecografía, mascarilla ahora, pero te recuerdo que te comenté antes que empezamos sin mascarilla porque, en realidad, porque no había. Lo penoso fue intentar justificar que no era necesaria, porque a veces en la vida hay que ser sinceros. Mira, no hay, tenemos que apañarnos con ellos, vale, pero intentar, no, si no pasa, si no se necesita, bueno, pues ahora se necesitan, y ahora lo estamos haciendo: mascarilla, guantes, la bata, una distancia social, la que se puede, el ecógrafo, pues, y lavando muy bien los instrumentos donde ha pasado la señora, aunque no sé, porque no sabemos qué es COVID, y poco más. Y nosotros, pues por supuesto, el lavado de manos, todos llevamos nuestra botella de
pues tenía por aquí una botella de Sterilium, de un producto, bueno, de gel hidroalcohólico que vamos continuamente utilizando. Y bueno, yo sinceramente, yo creo que con esas medidas, si se es estricto, no tiene por qué pasar nada. De hecho, si yo estoy a 2 metros de una persona que es COVID positivo, como son gotas groseras, esas gotas no van a llegarme a mí. Y si me llegan, con tal de no llevarme yo las manos a los ojos, la nariz y la boca, yo estoy seguramente haciendo una protección casi diríamos que al 100%. Obviamente, si tienes 15 mujeres embarazadas para ver, pues tienes en esa rutina de coger el bolígrafo, escribir, el ordenador, pues tienes que limpiar el teclado permanentemente, tienes que cambiarte de guantes, la mascarilla, pues no siempre tienes que cambiarla y con una forma determinada que nos han enseñado, pero no salimos de ahí. La distancia social, el lavado de manos, los guantes y la mascarilla. Hacen unas preguntas. Como dijimos que íbamos a terminar, están bombardeándonos con algunas preguntas. Solo rápidamente resumo con qué limpian la sonda del ecógrafo, del ultrasonido. Si hay algún tipo de recomendación específica para hacer el corte del cordón umbilical en el caso de las madres COVID positivos. Sí, para el corte lo que hacemos es que no vamos a cortarlo aceleradamente como las primeras instrucciones que había que cortar enseguida, evitar el pie. No lo vamos a hacer, vamos a esperar un tiempo, o bien a que ceda ya el latido o simplemente pues, un tiempo prudencial y no hacemos un corte rápido. Respecto al producto, si no lo tengo aquí, voy a buscarlo, un momentito. ¿Y en los consultorios usan cloro ustedes como desinfectante? Usamos, casi todo lejía diluida, lejía diluida y gel hidroalcohólico. Esto es, no lo voy a buscar porque lo teníamos lo por mismo. No, eso es lo que se utiliza. Lejía es cloro, decimos cloro. Sí. Doctor Juan Carlos, en una de las series que se han publicado de embarazo, si no me equivoco, la serie de 33 casos, se reportaron 3 neonatos con una prueba PCR con IgM positivo para COVID. Sin embargo, como esos exámenes fueron hechos tardíamente al 5º o 6º día de nacido, entonces quedó la duda si estos neonatos tenían esta prueba positiva por transmisión vertical o fue adquirido de manera horizontal. La pregunta va encaminado a lo siguiente. ¿Ustedes están en las pacientes sospechosas o positivas en España? ¿Están haciendo PCR de cordón a los neonatos? No. Le estamos mandando. No, la respuesta es no porque, Jaime, vuelvo al tema. Ha sido tremendo la escasez que ha habido de test. Y por tanto, nuestros preventivistas han acotado muchísimo a quienes sabía hacer. Le voy a poner un ejemplo y no me importa, sé que estamos ante compatriotas hermanos. Mire, yo tengo una hija médico y esa hija médico de otra especialidad ha cogido la enfermedad y ha estado ingresada y vive en mi casa. Cuando yo comuniqué a mi servicio de medicina preventiva que mi hija estaba ingresada con COVID positivo, muy malita, gracias a Dios ha terminado todo muy bien. Cuando yo comuniqué, me dijo, ya sabes, Juan Carlos, mascarilla, lávate mucho las manos. Digo, pero me vais a hacer, pero no, yo no tenía un interés especial ni a hacerme, no, porque yo estoy yendo a trabajar todos los días. No te vamos a hacer ningún test. Claro, es fundamental que me hubieran hecho, desde un punto de vista epidemiológico, es fundamental, porque yo estoy rodeado de ginecólogos, de matronas, de enfermeras, paso visita, estoy operando y no se me ha hecho. Ergo, ¿qué quiero concluir con esto? Pues que no se está haciendo, pero sí que como de motu propio podemos hacer cosas, lo que estamos haciendo es estamos mandando fragmentos de placenta, cara materna y cara fetal a anatomía patológica y a microbiología para hacer un banco de datos que nos puedan servir dentro de 3 meses, 4 meses, hacer pues un estudio a ver cómo esto. Esto lo estamos haciendo, pero porque es una iniciativa nuestra. Y esa es la respuesta, Jaime, que sería lo ideal, sin duda. ¿Que se está haciendo? No. Y creo que no se está haciendo en ninguna parte de España.
la penuria de test ha sido muy importante. Muy importante. Nos ha pillado, habría muchas lecturas políticas, etcétera. Yo no voy a entrar en eso. La realidad es que la ha habido. Y entonces ha habido que, digamos, optimizar su uso. Y se ha hecho a la persona que estaba con mucha sintomatología, que había que saberlo, y algunos, bueno, pues algunos profesionales que se ha hecho, pues que se ha considerado oportuno. A mí, ya le digo que no se me ha hecho y no pasa nada, y gracias a Dios ya todo ha pasado. Aquí está el trabajo este que comentabas, me parece, el trabajo de Schwartz. Nos los habías Uno de los enseñado lactantes a los siempre. 17 días de vida y otro 36 después. En ambos lactantes no hubo evidencia directa de transmisión vertical y parece que la infección neonatal fue adquirida posparto. Perfecto. Vamos a agradecerte si nos Okay. pueden poner el vínculo aquí, si no luego me lo das y lo puedo transmitir yo. Sí, pues si podemos diseminar el protocolo que ustedes tienen. Leonel, Sí, yo te lo puedo mandar en PDF a tu correo electrónico. Sí, yo lo transmito, no hay y problema. tú lo transmites y nosotros encantados y muy orgullosos de poder, digamos, compartirlo, porque esto se hace para, y sobre todo con una idea, Leonel y Jaime, con la idea de que en la medida de lo posible, si puede ser que no les pase a ustedes lo que a nosotros. Es decir, este virus, Claro. evidentemente, con medidas de preventivistas, puede frenarse muchísima mortalidad. Entonces, antes de que les llegue la gran oleada, pues confinamiento en casa, limpieza, distancia, y evitarán que fallezca, como aquí han fallecido muchísima gente que probablemente de no haber habido la infección no estarían ahora fallecidos. Entonces, es un dolor, porque nosotros cerca ya vamos a llegar a 20.000 fallecidos en un mes y medio por COVID. Esto es un drama que no lo digo desde el punto de vista político, pero si ustedes pueden evitar, pero sí diciéndolo a los amigos y hermanos nicaragüenses, por favor, que no les pase. Y está en su mano hacerlo. Está en su mano. Lo que pasa es que cuando no lo tienes encima parece absurdo meterse en casa, lavarse mucho las manos, la distancia social, evitar aglomeraciones, no ir al cine unos días, o al cine o a cualquier grupos de... Hay que intentar evitarlo esto. Los sitios que lo han hecho, Portugal se dio cuenta de esto y son hermanos y viven al lado nuestro y han tenido poquísimos casos. El ejemplo es Portugal. Ellos se dieron cuenta, cerraron, se fueron a casa, cerraron empresas, grupos de trabajo, etcétera, trabajo telemático en sus domicilios, y esta gente no está teniendo el drama de muertes que estamos teniendo nosotros. Definitivamente, y estamos claros y estamos conscientes de ese punto. De verdad, muchas gracias por hacer énfasis nuevamente en esto mismo. Nosotros hemos estado en una campaña constante de concientización a los que tenemos a nuestro alrededor, a la gente a la que podemos llegar en nuestros limitados espacios de comunicación, pues para dejarles saber esto mismo, ¿no? De que esto es algo que si nosotros en la medida que hagamos todas las recomendaciones de prevención, pues el impacto va a ser, por supuesto, menor. Lamentablemente, hasta este momento no tenemos una posición oficial encaminada a la parte preventiva. Yo espero en Dios que pronto así sea, porque la evidencia mundial está ahí, y pues la experiencia, que es algo que nosotros deberíamos de sacarle ventaja, que somos de los últimos países en el mundo en que nos ha impactado esta pandemia, pues ver todo lo que han pasado los demás y aprender y sacarle provecho a esas experiencias positivas y negativas, y en este contexto, pues definitivamente buscar la forma como tener un menor impacto negativo en nuestro país. Y es la finalidad de nosotros, es la finalidad de este webinar, es la finalidad de todos los que hacemos y ejercemos nuestra profesión como médicos, preocupados y enfocados en la población, en la humanidad, en la calidad de vida, y pues es lo que estamos buscando, y estamos de corazón también, aparte del esfuerzo físico, el esfuerzo científico, la parte espiritual, pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos ayude pues a salir adelante, y orando también mucho por todos los países como ustedes, que están ahorita pasando por situaciones
situaciones muy difíciles, ¿verdad? Bueno, Yo entiendo que ya estamos cerca de concluir este webinar. Doctor, yo quisiera de verdad agradecerle de todo corazón esta oportunidad que nos ha brindado de compartir su experiencia, que es muy valiosa para nosotros, por lo antes expuesto. Gracias por tanta información, tantos datos. Yo espero que nosotros aquí podamos implementar todas estas medidas preventivas, podamos retroalimentarnos para un mejor resultado por nuestras pacientes, por los bebés, por nosotros mismos. Cuidarnos mucho y nuevamente, doctor, agradecerle por su calidad profesional y su calidad humana y todo el cariño que a lo largo de estos años ha demostrado para nosotros los nicaragüenses y reiterarle nuestro enorme agradecimiento y bueno, cuando esta situación lo permita, pues volverlo a tener por acá en nuestro país para poder seguir aprovechando su vasta experiencia, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por todo esto. Gracias, Jaime, por una excelente conducción. Juan Carlos, te voy a pedir que quites que dejes de compartir pantalla, por favor, para poder verte. Ahora sí ya te vemos. Muy bien, Entonces, antes de cerrar, yo sé que nos dijiste una palabra muy linda, pero bueno, no te miramos. No es lo mismo verte. Entonces, ahora sí te estamos viendo de frente y te pediríamos ya las últimas palabras antes de cerrar el programa. Bueno, las últimas palabras, muy brevemente. Lo primero es agradecer, por supuesto, la invitación de Leonel y de Jaime. Agradecer porque me da la oportunidad de poder hacer lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho en febrero otros compañeros de otros países. Y por tanto, me siento tremendamente satisfecho de poder aportar algo para que, si evitamos una sola muerte con esto que hemos hecho, ya podemos darnos por satisfechos. Lo segundo es felicitar a Jaime y a Leonel por la iniciativa. Leonel, por la iniciativa de crear este webinar que ciertamente, insisto, es la herramienta, era del futuro, ya es del presente. Hemos aprendido todos mucho con esta crisis y que no sea la última vez, porque hay que seguir insistiendo en la población. Y simplemente, aparte de agradecer esto, una última reflexión, que es aprendiendo de los países que han tenido menos casuística allá por el Oriente. Estos países, además de tener más tecnología y más dinero que España y probablemente que Nicaragua, etcétera, pero han tenido una cosa que es su disposición personal. La población nicaragüense como la española debíamos de, en esta ocasión, saber renunciar a esos derechos que siempre hemos pedido, individuales, mi derecho, mirarme al ombligo, yo, me, conmigo, y empezar a renunciar a pequeños derechos del individuo por tal de la colectividad. A veces en la vida hay que hacerlo, el derecho individual es el primero, pero a veces uno se tiene que sacrificar por los demás. Han muerto casi 20.000 personas en España sin tener una mano tendida, salvo la de la enfermera o el médico, solos. Hay cientos de miles de ancianitos en las residencias que llevan un mes sin poder ver a sus familiares porque están confinados. Hay cientos de miles de niños de 2 añitos y 3 que no salen a las calles. Y ya empieza a haber los de siempre, es que es mi derecho, yo quiero salir, o incluso esa persona que se coge por el lado que no es, el enfado porque no puede estar con su mujer en el momento de la dilatación, cuando, pues si hay muchos partos, pues puede ser una situación. Hay que abandonar todo lo que sean egoísmos, aspectos individuales, porque los asiáticos han vencido, porque son capaces de ellos sacrificarse por la comunidad. Y por supuesto, Jaime y Leonel, yo no puedo evitar tampoco hacer lo que ha dicho Jaime, y es que sin la ayuda del Señor no vamos a salir. La humanidad ha salido de muchas de estas. Hemos vivido la Semana Santa recientemente, donde vimos que después de una traición por unas monedas, una negación, una humillación, una soledad en la cruz, tuvimos el Domingo de Resurrección, donde la vida triunfó sobre la muerte, donde la alegría sobre la tristeza, la luz brilló sobre las tinieblas, y la humanidad va a poder salir de esto. Pero si podemos evitar con cosas prácticas, con cosas técnicas que Leonel conoce muy bien y Jaime desde la obstetricia como yo, podemos evitar una muerte, ya podemos darnos por satisfechos.
De modo que de esta vamos a salir un mensaje optimista, pero hay que poner todos de nuestra parte, abandonar. Si tenemos que estar un mes confinados, un mes. Pero esto es bueno para todo el país de Nicaragua. Mil gracias, Juan Carlos. Un abrazo virtual. Esperamos que en el futuro podamos darnos un abrazo físico. Gracias, Jaime. Gracias a todos los que participaron y a las participantes también de este webinar. Los esperamos mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, para continuar hasta el 23 de abril, que tenemos la posibilidad de continuar con esto. Agradecemos a la empresa privada, al COSEP, a Unirse, AmCham, me faltó una más de la empresa privada, y por supuesto a Carlos Rostrán, que nos está ayudando con toda la parte técnica de este evento. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.